Gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nos ponemos en tus manos para rogarte que nos ayudes a comprender tu palabra y aplicarla a nuestra vida. Señor, por favor ayúdanos para que seamos una iglesia que te honra, que te glorifique, que seamos cristianos serios, comprometidos con tu palabra, comprometidos contigo. Y Señor, por favor te pedimos que nos utilices para transformar, para ser agentes de cambio en el ambiente donde tú nos pones. Señor, por favor, bendice tu palabra, bendice a cada uno de nosotros y guíanos. Señor, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo, que sea Él nuestro Maestro y que nos guíe por toda verdad. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. El tema que vamos a tratar esta tarde-noche es la clase de iglesia que deseamos ser. La clase de iglesia que deseamos ser, y de las cualidades que vamos a estar tratando, pues son solamente unas cuantas, ¿verdad? Porque la verdad que hay tantas facetas en la vida de la iglesia en las cuales necesitamos mejorar, ¿no? Necesitamos crecer. Y tengamos en cuenta que cuando estamos hablando de la iglesia no estamos hablando necesariamente de un edificio, estamos hablando de las personas que se congregan. ¿Por qué? Porque iglesia somos todos, ¿no? Entonces no estamos hablando tanto del edificio, sino que estamos hablando de los seres humanos llamados por Cristo Jesús para ser su iglesia, su cuerpo, ¿no? Entonces, ahora su iglesia, ¿qué clase de iglesia deseamos ser? Y tal vez deberíamos empezar preguntándonos qué clase de iglesia somos, ¿no? Somos una iglesia en donde se respira el amor y respeto a la palabra de Dios, donde hay amor de los unos para con los otros, donde nos animamos los unos a los otros, donde Cristo es exaltado, o por el contrario somos una iglesia donde pues Cristo es hecho a un lado y donde predomina más, podemos decir, el quererse agradar uno a sí mismo o el querer agradar al Señor. Espero que sea el querer agradar al Señor y no querernos agradar a nosotros mismos, donde haya amor, no solo ese amor egoísta que a veces tenemos, sino el amor altruista, ese amor que está dispuesto a darse por el bien de los demás. Y bueno, aquí en estos dos versículos que vamos a tratar, me gusta cómo empieza diciendo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y podemos sacar un principio de aquí y podemos decir que la iglesia que queremos ser es una iglesia que ata a las personas a la gratitud constante. Queremos ser una iglesia que ata a las personas a la gratitud constante. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podemos tener a las personas atadas al agradecimiento? Con nuestros buenos hechos, con nuestro buen hacer. Y podemos decir, o podemos preguntarnos más bien, ¿cuándo una esposa está siempre agradecida con su marido o por su marido? Cuando su marido es un marido ejemplar, ¿verdad? Cuando su marido es un marido cariñoso, es un marido atento, es un marido que con su proceder lleva o de alguna manera obliga a la esposa a estar agradecida, que ella siente como que está en deuda y su deuda es dar gracias. Y lo mismo con el hombre, ¿no? Uno cuando está agradecido por la esposa que el Señor le dio. ¿Cuándo dan los maridos gracias a Dios por su esposa?
Normalmente, cuando su esposa es una mujer que cumple con las, iba yo a decir una broma, pero no la voy a decir, cuando cumple, cuando es una mujer cariñosa, cuando es una mujer atenta, cuando es una mujer con la cual da gusto vivir, ¿no? Que estás deseando llegar a tu casa porque quieres ver a tu esposa. ¿Cuántos hombres están deseosos de que se acabe el trabajo porque quieren llegar a su casa, porque están agradecidos por la esposa que tienen y quieren verla ya, no aguantan más sin verla? Porque son unas mujeres que en su hogar, cuando llega el marido, se sienten en paz, se sienten gozosos. Entonces eso los va a obligar, ¿no? Van a sentir que tienen la deuda de dar gracias, de estar agradecidos. Ahora, entonces es nuestro buen hacer, nuestra buena actitud, nuestro buen testimonio, lo que va de alguna manera a obligar a las otras personas, a las otras iglesias, a quienes nos conozcan, a estar agradecidos, ¿verdad? Y miren lo que dice el apóstol Pablo, dice, debemos siempre, ¿no? Y fíjense, el hacer el bien tiene que ser algo constante. No debemos cansarnos nunca de hacer el bien, ¿o sí? No os canséis nunca, o no nos cansemos nunca de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, dice, si no desmayamos. Entonces, esta iglesia, nuestra iglesia, debe ser una iglesia que hace siempre el bien para que la gente tenga la obligación de estar agradecida. Nuestra actitud debe ser una actitud ejemplar de tal manera que las personas sientan que tienen deuda de dar gracias. Y esa es la idea que tenemos aquí cuando dice debemos siempre. Lo que está el apóstol Pablo está diciendo, yo tengo una deuda. Si no doy gracias a Dios por ustedes es porque soy un malagradecido. Y la pregunta es, ¿nosotros damos gracias a Dios por lo que tenemos? ¿Somos personas agradecidas? ¿Somos personas que sentimos que tenemos la responsabilidad de dar gracias porque vemos el ejemplo de las personas, porque vemos su proceder, porque vemos cómo son los cristianos de aquí, que decimos que no puedo hacer otra cosa que dar gracias? ¿Somos así nosotros? Pues así deberíamos ser. Deberíamos ser una iglesia que siente la responsabilidad de dar gracias, pero que también ata a las personas a dar gracias por nuestro buen proceder, que los pone en deuda. Siguiente punto. Una iglesia ejemplar es una iglesia cuya fe crece continuamente. ¿Y qué tenemos ahí? En la imagen tenemos un árbol, ¿verdad? El tronco de un árbol, y en la base, si se dan cuenta, hay una ventana, hay a un lado un oso, y ese es un árbol que está vivo. Ahora que fuimos para San Francisco, pasamos por ahí, y ahí está el tree house, ¿no? Y ese árbol está vivo, y ese árbol mide más de 80 metros de altura. Entonces es un árbol muy alto, y luego ya te metes dentro, por debajo, en la base del árbol, te metes dentro y realmente parece una casa lo que hay dentro. Y es inmenso, es enorme. Y la verdad es que impone, llama la atención ver ese árbol. Pero algo que me llamó a mí la atención de ese árbol es que es un árbol que está creciendo. Es grande y lo ves para arriba, es a 80 metros de altura. Y es imponente, ¿no? Pero me impone más el saber que sigue creciendo. Y nosotros debemos ser una iglesia cuya fe crece continuamente. Es decir, que hay fe, y que es una fe grande, que es una fe madura, que es una fe que impone, que causa respeto, porque es una fe viva, porque es una fe constante, porque es una fe ejemplar, pero es una fe que no está estancada, es una fe que va creciendo. Eso es lo que llama la atención.
¿Por qué? Porque nosotros a veces, especialmente cuando ya llevamos mucho tiempo en la iglesia, a veces como que nos estancamos. A veces dejemos de crecer, nuestra fe deja de crecer y nos creemos que ya alcanzamos la madurez plena, por tanto ya no hay que preocuparse, ya no hay que profundizar. Hay que seguir creciendo, hay que seguir profundizando, hay que seguir creciendo, pero a veces nos estancamos. La pregunta es, ¿tú dónde te encuentras ahora? ¿Estás estancado o estancada en tu fe? ¿O por el contrario, tu fe es una fe que sigue creciendo, que es dinámica, que está viva? Si tu fe es una fe viva, que es dinámica, pues se va a notar en tu diario vivir, en tu compromiso con el Señor, en tu buen hacer, donde quiera que te encuentres, en tu espiritualidad, en tu firmeza, en tus principios, en tu estilo de vida. Se va a ver esa fe, pero hay veces que la fe se atasca, se estanca, y la pregunta es, ¿por qué se estanca la fe? ¿Qué hace que nuestra fe se estanque, que deje de crecer? Generalmente, bueno, hay muchos factores que influyen, pero generalmente es porque nosotros perdemos el objetivo. Se nos olvida hacia dónde vamos. Se nos olvida quién es quien nos sostiene. ¿Por qué? Porque le damos más importancia al vestido que a la vida. Entonces nos sucede un poco lo que les sucedía a aquellos hombres a los que el Señor Jesucristo tiene que llamarles la atención, decir, mirad a los pajarillos, mirad cómo ellos no se visten, no se preocupan porque han de comer, pero Dios los viste mejor de lo que Salomón se pudo vestir con toda su riqueza, ¿no? Entonces muchas veces es perder el sentido de lo que es realmente importante y dejamos de centrarnos en lo que tiene valor y nos centramos en lo secundario. Otras veces es porque se nos olvida que nosotros somos peregrinos y que somos extranjeros en esta tierra. Cuando nosotros más nos queremos adueñar, nos queremos posesionar de lo que este mundo nos ofrece, es cuando menos pensamos en que aquí estamos por un ratito, aquí estamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar. Estamos de paso. ¿Qué es lo que estábamos leyendo hace unos momentos en Hebreos capítulo 11? Estamos leyendo cómo, primeramente, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. También vemos que sin fe es imposible agradar a Dios. También vemos que estos hombres que hicieron grandes cosas para Dios es porque tenían fe. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, Noé construyó un arca. Por la fe, Abraham tuvo una descendencia cuando ya casi se le acercaba la muerte. Por la fe, habitó como extranjero, viviendo en tiendas, siempre mirando al futuro, como mirando al invisible. Miren lo que dice el versículo 3, que conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo no sé cuánta esperanza tenemos puesta en esta tierra, pero ¿saben qué? ¿Cuál es el distintivo de todos estos hombres de fe? Que ellos no sentían que esta tierra fuese su hogar. Ellos se sentían como peregrinos, como extranjeros que estaban de paso. ¿Por qué? ¿Por qué se sentían así? Porque ellos anhelaban otra patria, anhelaban otro lugar que estaba fuera de este mundo. Dice el versículo 39, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros,
para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ahí como que de alguna manera dice, miren, todos estos hombres que fueron hombres de fe no alcanzaron lo que les había sido prometido en esta tierra, por supuesto, pero de alguna manera es por misericordia de Dios para nosotros, para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios sigue también perfeccionándonos, porque todavía sigue Él dándonos la promesa de que tenemos un hogar celestial. Entonces mi pregunta es, ¿tu fe sigue creciendo? ¿Y qué estás haciendo para alimentarla? Y si tu fe se ha estancado, ¿qué estás haciendo para despegarla? Para salir de ese estado de falta de ánimo, para salir de ese estado en el que parece estar como un charco, ¿no? Ahí estancado, nada más criando guarazapos, iba yo a decir, alfilerillos esos. A veces nuestra fe está tan estancada que se empieza a corromper, que empieza a permitir que las infecciones entren, que los malos animales entren y que viva allí la falta de pureza, que viva allí los malos pensamientos, que anide allí toda especie de mal. Y cuando nos damos cuenta, somos personas que no solamente tenemos una fe estancada, sino que también tenemos un corazón contaminado. Pero nosotros no queremos ser ese tipo de iglesia. Nosotros queremos ser un tipo de iglesia que es como ese árbol gigante, que no se ha cansado de crecer, que ya impone, pero todavía sigue adelante. Porque el Señor, mientras que nos tiene aquí, sigue perfeccionándonos. Otro aspecto. Queremos ser una iglesia que abunda, en la que abunda el amor para con los demás. A ver, ¿qué pasa? Que no quiere obedecer. ¿Pueden cambiarle ahí, por favor? Ahí está. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. La fe crece, eso es importante, pero si nuestra fe crece, pero nuestra fe no tiene obras, ¿de qué sirve esa fe? ¿Recuerdan lo que decía Santiago? Tú me puedes decir que tú tienes tu fe, ¿verdad? Pero no tienes obras. Y yo te voy a manifestar mi fe por mis obras. El amor de unos para con los demás, ¿cómo se manifiesta? Y si se dan cuenta, como dice, y el amor de todos y cada uno de vosotros, es decir, todos los que están en esa iglesia y en Tesalónica, son personas que están comprometidas con amar los unos a los otros. Y curiosamente, siempre cuando hablamos de amar los unos a los otros, como que no nos cae, iba a decir no nos cae el 20, ¿no? Como que queremos sentirnos que los demás nos amen a nosotros, pero no lo tomamos como una responsabilidad personal y decir, yo estoy amando a los otros o yo debo amar a los otros. Que ese es un poco el problema que tenemos, ¿no? Como la persona que se queja, que primero llega a la iglesia, no, ¿sabes lo que me ha gustado? Que todos los hermanos me tratan bien, me reciben muy bien. ¿Y tú cómo recibes a los demás? No, si es que a mí me tienen que recibir. No, es que a mí me llamaban para animarme, pero ya no me llaman para animarme. Ya como que ya no me aman. Bueno, ¿y te sentías bien cuando te llamaban? ¿Te gustaba? Sí, la verdad es que sí me sentía yo motivado, me sentía importante. ¿No se te ha ocurrido que tú también deberías llamar a los demás? ¿No crees que el amor tiene que ser de los unos para con los otros?
Es decir, tú también amando a otros, no solamente a otros amándote a ti. Que el amor es recíproco. No se han dado cuenta de que generalmente los que más se quejan de que yo lo doy todo, y esto a veces pasa también en las parejas, no, ya estoy cansado o ya estoy cansada de yo darlo todo y ella no da nada, o yo lo doy todo y él no da nada, y ya nos creemos que somos los únicos que amamos, que somos los únicos que estamos poniendo todo lo que está de nuestra parte, y nos quejamos, y casi siempre, no siempre, pero casi siempre los que más se quejan de que son los que más aman, los que más dan, los que más ayudan y que ellos no reciben nada, generalmente son los que menos ayudan, los que menos dan y los que más reciben. Generalmente. Pero el problema es la actitud, porque el corazón está endurecido, porque el corazón está lleno de amargura, porque el corazón no valora lo que recibe. Estaba yo escuchando una historia del Círculo de los 99, de un hombre que servía a un rey, y este rey tenía de todo, y le sorprendía de ver que tenía un sirviente, y el sirviente siempre andaba alegre, y en un momento le dice, oye, ven, dime cuál es tu secreto para ser feliz siempre. Dice, no tengo secreto. Dice, mira, sirvo al rey, vivo en una casa que me dan por servir al rey, tengo alimento para mi familia y la comida que recibo viene de aquí de la casa del rey. No me falta nada. Dice, ¿qué motivos tengo yo para no estar contento? Estoy contento, estoy agradecido y alegre. Y dice, o me dice, a otros por menos que eso los he mandado decapitar. O me dices tu secreto, o tú hasta aquí llegas. Dice, pero que no tengo secreto. Dice, bueno, ya, vete de aquí. Y después llama a uno de los sabios y le dice, oye, yo no entiendo por qué este hombre siempre está alegre. Y ya le dice el sabio, mira, lo que pasa es que él no ha entrado en el círculo de los 99. Dice, ¿cómo con el círculo de los 99? Sí, dice, te lo puedo explicar, pero para eso tú deberías estar dispuesto a perder a un buen sirviente. Dice, ¿estás dispuesto a perder a un buen sirviente? Dice, sí. Dice, pues lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter a él en el círculo de los 99. Dice, pero, y eso, y vas a ver cómo él va a dejar de ser feliz, va a dejar de ser agradecido. Dice, pues le va a traer una vida pues ya más triste, y ya no va a ser tan buen sirviente como es. ¿Estás dispuesto a perderle? Dice, pues bueno, está bien. Así que no lo llaman, sino que dice, mira, mañana voy a pasar por ti, temprano antes de que amanezca, y quiero que prepares 99 monedas de oro. Así que preparan sus 99 monedas de oro y las llevan a la casa del sirviente y se la atan en la puerta. Y le ponen ahí, por ser el mejor sirviente, te damos este premio. 99 monedas de oro. Entonces ya este hombre por la mañana, ahí quedan a espiar, y el hombre se levanta por la mañana, abre la puerta, bueno, enciende sus luces, abre la puerta y ve ahí una bolsita, y ya ve el mensaje, la abre y ve monedas de oro. ¡Wow! Se pasa para adentro y empieza a contar hacia sus montoncitos: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, y él contaba 100, pero no, son 99. Entonces, si no puede ser, empieza a buscar dentro y dice, no está la moneda. Buscaba por debajo, no, tienen que ser 100. 99 no es un número redondo, no es un número completo, tienen que ser 100. Y empieza a buscar y buscaba y rebuscaba y nada. Me falta una moneda, de si alguien se la habrá robado o algo ha pasado aquí, pero yo tenía que tener 100 monedas. Y ya empieza a refunfuñar y decir, no, algo pasa aquí, algo está mal. Y volvía a contar y hacía montones y decía, no, falta una. Y ya dice, pues si se perdió, ¿qué puedo hacer?
es que si trabajo necesito 7 años trabajando fuerte para poderme ganar otra moneda de oro. 7 años trabajando, entonces ya es mucho esfuerzo, no voy a poder. ¿Y qué tal si ya dejo de comer todo lo que estoy comiendo y así puedo vender un poco? Y quizás sí, en 5 años podría conseguir otra moneda de oro. Va a ser mucho esfuerzo, pero quizá valga la pena, porque es que con 99 monedas, ¿qué voy a hacer? Necesito 100. Y ya empezó su preocupación. Entonces dice, bueno, pues voy a ver si puedo conseguir la otra moneda. Y entonces ya se dedica, ¿no? Un poco a esforzar a su familia y todo el mundo disciplinado para conseguir esa moneda que le faltaba. Y ya después, cuando iba a servir al rey, ya no andaba tan alegre. Ya el rey le decía, oye, ¿qué te pasa que yo no te veo ese rostro tan alegre que siempre tenías? Hago mi trabajo, ¿no? No, sí lo haces, sí lo haces. Y ya después el sabio le dice, ha entrado en el círculo de los 99. Ya no siente que le falta algo. No está contento con lo que tiene. ¿Y saben qué? Nosotros muchas veces nos centramos en nuestras necesidades, en lo que nosotros queremos, nos llenamos de egoísmo, nos esforzamos por conseguir ese poquito más. En la iglesia demandamos un poquito más. En el trabajo queremos un poquito más. En todo sitio. Y estamos en ese círculo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos centramos en nosotros, no pensamos en los demás. Dejamos de ser sensibles, dejamos de ser amorosos, dejamos de ser buenos siervos. Dejamos de servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores como Él se merece. ¿Saben por qué? Porque ahora nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Porque estamos en ese círculo de la avaricia, del que no tengo suficiente. Pero ¿saben qué? Si nosotros queremos ser agradecidos, si nosotros queremos ser amorosos, debemos aprender a estar satisfechos, a estar completos en Cristo. Si tienes 99 monedas, no te preocupes. Buenas, suficiente es lo que Dios te quiso dar. Da gracias por ello y utilízalas para hacer el bien. No te mates por las que no tienes. Una iglesia que ata a las personas a la gratitud constante, una iglesia cuya fe crece continuamente, una iglesia en la que abunda el amor para con los demás, una iglesia que sirve de motivación a otras. Miren lo que nos dice. Versículo 4 dice, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Fíjense lo que dice, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. De alguna manera lo que está diciendo, ustedes son nuestro ejemplo para animar a las otras iglesias. Y cuando a ti te ponen como ejemplo para animar a otros, en ese proceso te están animando a ti. ¿Por qué? Porque uno se siente de alguna manera motivado a dar lo mejor de sí, porque dice, no me están mirando, soy su ejemplo. ¿Qué pasa cuando a cualquiera de nosotros en un trabajo nos ponen para enseñar a otro cómo hacer las cosas? Lo que hacíamos ahí al se va, ¿no? Ahora hay que mostrar que se hacer las cosas bien, ¿no? Y entonces de alguna manera uno se ve motivado. ¿Qué pasa con los niños? Esos niños que son tan traviesos que no prestan atención, si tú les dices, mira, a ti te voy a dar la responsabilidad de enseñar a los más chicos. Entonces ya se pone muy derechito y dice, sí, ahora yo voy a ser maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque se motiva uno. Entonces aquí el apóstol Pablo, él lo que está haciendo es motivándolos a ellos, pero los utiliza a ellos como ejemplo para motivar a las otras iglesias. ¿Por qué? Por su buen hacer, por su buen proceder. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros ser? Queremos ser de ejemplo para los demás. Queremos ser una iglesia que motiva a las demás para que sean fieles. Queremos ser cristianos que motivan a otros cristianos a ser fieles, ¿no? Pero ¿cómo los vamos a motivar? Dando buen ejemplo, dando ejemplo de buen hacer. ¿Y por qué no reconocer lo bueno que hacen los demás con otros hermanos? Porque ¿saben qué? Hay veces como que nos da envidia de que otro hizo las cosas mejor que yo. No, que no te dé envidia.
que estamos trabajando para el mismo Señor, estamos trabajando para el mismo Dios. Si otro está haciendo las cosas bien, gloria al Señor, da gracias a Dios por ello. Y aplícate y di, yo también quiero imitar a este hermano, a esta hermana, así como él imita al Señor Jesucristo. Queremos ser una iglesia que motiva, que sirve de motivación a otros. Otro punto más. Queremos ser una iglesia en la que se enfrentan las tribulaciones con paciencia y con fe. Y aquí la palabra paciencia lo que implica es firmeza. Las tribulaciones, los sufrimientos, en este caso, la tribulación estaba relacionada con la persecución. Estuvimos viendo la semana pasada, desde que se inicia la iglesia en Tesalónica, empieza a haber persecución. Estaban los celosos, estaban los envidiosos, estaban los malos, estaban los que tenían malas intenciones, los que querían destruirlos, ¿verdad? Pero algo que distingue a la iglesia de Tesalónica es que es una iglesia que se mantiene firme a pesar de las tribulaciones, a pesar de las luchas, a pesar de los problemas, que no se dobla, que no se viene abajo, que las luchas no los destruyen. Las luchas les ayudan para animarse, para fortalecerse. Porque recuerden que los tesalonicenses están fundados en la palabra de Dios. Recuerdan que el apóstol Pablo cuando llega ahí a fundar la iglesia, cuando empieza a enseñarle a los cristianos, les enseña con las escrituras todas las cosas. No todos quisieron escudriñar las escrituras, pero Pablo sí se esfuerza por enseñarles con las escrituras. Y sin embargo dice que sí hubo muchos que creyeron, ¿no? Entonces dice que, o lo que queremos es que la iglesia sea una iglesia que enfrenta las tribulaciones con paciencia, que sabemos sufrir, porque ¿saben qué? Todos sabemos reír, pero también es necesario aprender a sufrir. Y todos vamos a pasar luchas, vamos a pasar tribulaciones, pero ¿saben qué? El sufrimiento, la tribulación, Dios, si lo permite, no es para destruirnos, sino para fortalecernos y para edificarnos. No se nos olvide, en cada tribulación, en cada problema que enfrentes, Dios quiere hacer algo bueno en ti y a través de ti. Dios es un Dios de propósitos y que no se nos olvide eso. ¿Por qué? Porque a veces nosotros nada más nos centramos en el problema y se nos olvida en el Dios que tenemos, que es mayor que cualquier problema. Pero también para eso es necesario la fe, ¿no? ¿Recuerdan cómo el Señor Jesucristo dijo? Que si tuvieran fe como un grano de mostaza, que le dirían a la montaña que se quitase y que se echase al mar y que la montaña le obedecería, ¿no? Y todos nosotros tenemos montañas en la vida. Tenemos muchas montañas. ¿Cuáles son esas montañas? Pues ahí están las tribulaciones, los problemas en el hogar, los problemas en el trabajo, problemas que enfrentamos de enfermedades, un sinnúmero de problemas que se nos vienen que en realidad son montañas, pero ya hace falta esa fe. Y ellos enfrentan las tribulaciones como ¿con qué? Con paciencia, pero también con fe. ¿Cómo enfrentas tú tus problemas? Diciendo, ya, se llegó el fin. A veces así, parecemos Magdalenas, llorando y desesperados, que parece que ya es el fin del mundo. Y nos ahogamos en un vaso de agua, ¿no? ¿Por qué? Porque perdemos de vista al Señor. Porque nuestra fe desaparece. Y es necesario enfrentar las tribulaciones como con fe, con paciencia y con fe. ¿Y la fe qué es? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero cuando hablamos de fe, estamos hablando de confianza. Confía en que Dios tiene una solución, en que siempre hay una puerta que Dios va a abrir. ¿Por qué? Porque dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana.
que cualquier prueba, cualquier lucha, cualquier tribulación que te venga, se puede enfrentar humanamente hablando, que no es para un ser que sea sobrenatural. Es para las pruebas que tenemos, son pruebas para que las enfrentemos nosotros, hombres y mujeres normalitos. Por eso dice que no os ha sobrevenido ninguna ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, dice, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir. Entonces dice, Dios no va a permitir que venga una tribulación, que venga una prueba que vaya más allá de lo que puedas resistir. Antes bien, dice, junto con la tentación, os dará la salida. Dios tiene una salida para cada una de las tribulaciones, para cada una de las luchas que tenemos. Y debemos ser una iglesia, debemos ser unos cristianos que vemos las tribulaciones con fe, pero no fe en la tribulación, sino fe en aquel que abre puertas y que cierra puertas, que si Él abre nadie entra, que si Él abre se puede entrar, pero si Él cierra nadie puede abrir. Y si Él abre nadie puede cerrar. Así que enfrentemos tribulaciones con paciencia, con fe. Fe es confianza, fe es también fidelidad. La fidelidad tiene que ver con que aunque me vengan los problemas, yo voy a seguir fiel a aquel que me llamó. Vamos a concluir con el siguiente punto. Queremos ser una iglesia en la que se escudriñan las escrituras cada día. ¿Qué dice Hechos 17:11? Es el que estuvimos memorizando. Está poniendo ahí en Hechos, es Lucas el escritor, y está poniendo como ejemplo a los cristianos que había en Berea. Bueno, aquellos ciudadanos de Berea que no eran como los de Tesalónica que habían rechazado la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estos eran personas que querían conocer las cosas a fondo. ¿Y qué es lo que hacían? Escudriñaban las escrituras diariamente. Nosotros queremos ser una iglesia en la que se escudriñan las escrituras diariamente. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, con buena disposición, dice, y escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. La pregunta es, ¿cómo puede ser esta iglesia una iglesia en la que se escudriñan las escrituras todos los días? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se puede cumplir con ese objetivo? Con ese distintivo. La respuesta es sencilla. Por medio de que cada uno de nosotros tenga la disciplina de leer las escrituras todos los días, escudriñando para ver si lo que te enseñan es correcto según lo que dice la palabra de Dios o si te están enseñando falsedades. Lo mismo les estoy aquí diciendo cosas que no están de acuerdo con la palabra de Dios y ustedes, sí, de verdad. Hay que escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque, miren, era el apóstol Pablo el que les estaba enseñando y dice, no, vamos a ver lo que dicen las escrituras. Eso es importante. A mí no me va a molestar porque digan, pues vamos a ver si lo que le estaba enseñando, predicando el pastor, a ver si es verdad o no. Conforme a lo que les dice la escritura, pues bien, adelante. Debemos ser una iglesia que escudriña las escrituras. ¿Por qué? Porque toda la escritura es inspirada por Dios. Si es inspirada por Dios, vale la pena escudriñarla. Si a veces nos ponemos a leer, a veces novelas de inventos de gente, que en su mayoría mentiras, y ahí estamos que hasta perdemos el sueño, o las historias que nos cuentan, o las novelas que nos cuentan, y ahí pasamos horas con los ojotes abiertos que ni el sueño nos entra, y son historias de hombres. ¿Cuánto más la palabra de Dios? Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y luego nos dice que es útil, ¿para qué? Para redarguir,
para corregir, para instruir en justicia. Me faltó lo de enseñar, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Queremos ser una iglesia que está enteramente preparada para toda buena obra. ¿Cómo se consigue eso? Escudriñando las Escrituras. Así que tenemos una tarea. Tenemos que memorizarnos un libro. Bueno, no un libro, unos versículos que parecen un libro. Y podemos todos los días ir repasándolo y meditándolo. No voy a garantizar nada, pero casi les garantizo que si todos los días se ponen a repasar lo que dice ese versículo y se ponen a meditar en lo que dice, para la próxima semana lo tendrán memorizadito. Y no habrá necesidad de esconder la cara y decir a que no me vea para que no me señale. Debemos ser una iglesia que escudriña las Escrituras. ¿Por qué? Muy sencillo. Las decisiones que tomamos, ¿en base a qué las tomamos? ¿De dónde tenemos nosotros nuestras bases? ¿De dónde tomamos nuestra instrucción? De la palabra de Dios. Si es de la palabra de Dios, lo que tenemos que hacer es escudriñar la palabra de Dios. Así que queremos ser una iglesia que se distingue porque lee la Biblia. Y yo sé que hay algunos que luego les cuesta trabajo porque a veces en el hogar no pueden o por su horario, pero se puede. Démonos un tiempecito para escudriñar las Escrituras. Entonces seamos cristianos o seamos una iglesia que ata a las personas a la gratitud constante, una iglesia cuya fe crece continuamente, una iglesia en la que abunda el amor para con los demás, una iglesia que sirve de motivación a otras iglesias, una iglesia en la que se enfrentan las tribulaciones con paciencia y con fe, y una iglesia en la que se escudriñan las Escrituras diariamente. Seamos así. Para que podamos cumplirlo, tenemos que participar todos. Así que vamos a orar. Dios Santo, gracias te damos por tu santa palabra, porque en ella nos desafías a mejorar. Señor, te pedimos porque nos ayudes a no estancarnos, para que podamos seguir creciendo, Señor. Padre, no sé hasta qué punto ha crecido cada uno de los que estamos aquí en nuestra relación contigo, pero Señor, ciertamente aún podemos mejorar. Y Señor, te pedimos porque nos dé sabiduría para que podamos asemejándonos cada vez más a nuestro glorioso Señor Jesucristo. Por medio de Él te damos las gracias, por medio de Él te damos la gloria y la honra porque tú la mereces. Recíbela, Señor, porque te la ofrecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.